Qué gusto para nosotros es estar de nueva cuenta con ustedes. Les saludamos con gusto, con cariño, desde aquí, desde el conversatorio, en un episodio más. Este episodio que tiene el propósito de transmitir verdades eternas, tiene el propósito de conversar entre amigos, pero también tiene el propósito de conversar con Dios. Y si tú deseas conversar con nosotros, también escríbenos. Estamos siempre atentos a tus comentarios. El tema general va a girar en torno a esa gran comisión que Dios nos da y que queremos pensar desde diferentes ángulos con un invitado especial que está por acá. Javier Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, Fresco. Excelente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues un tema amplio, pero un tema también que es muy urgente, ¿verdad? Hablar de él. Así es. A manera de introducción, yo quisiera comenzar para conocerte un poquito más, Javier. Yo te conozco de tiempo, diría desde niños, ¿no? Así es, sí. Desde niños, como que para empezar a introducir y conocer un poco más de ti. ¿Cómo te presentarías tú? Digo, yo te conozco, pero ¿cómo le dirías a la gente quién es Javier, verdad? Muy bien, pues antes que nada un saludo para todos, ¿verdad? Es un gusto estar aquí en este espacio, ¿verdad? Que sin duda alguna creemos que será de gran bendición, pero bueno, hablando acerca de la pregunta que tú me haces, ¿verdad? La verdad que es a veces difícil describirse a sí mismo, ¿no? Pero bueno, si hablamos un poco, ¿verdad? En el aspecto... en el evangelismo, ¿verdad? En el trabajo en la iglesia, ¿verdad? Pues nos sentimos de alguna manera, sentimos un compromiso, ¿verdad? Como una persona comprometida, ¿verdad? Con la causa del evangelio, siempre dispuesto a colaborar, ¿verdad? Ayudar, un siervo de Dios, ¿verdad? Ok, qué mejor definición. Y noten cómo lo dice con esa convicción, y mirando a los ojos, porque cada vez es menos frecuente que las personas se denominen siervos de Dios y dispuestos a servir. ¿Por qué? Porque cuando dices eso, sabes que pueden llegar invitaciones tal vez a predicar, a salir a tocar puertas, a salir a un proyecto, y a veces la gente como que dice, pues yo soy uno más ahí en la iglesia, ¿verdad? Y como te puede ayudar tras bambalinas. Pero no, tú te declaras como un siervo de Dios que está dispuesto ahí para poder entrar a la batalla del trabajo misionero, ¿no? Así es, con todo gusto lo hacemos, la verdad. ¿Y te sientes cómodo con eso? Pues tratamos de hacer lo mejor posible, ¿no? De servir a Dios. No somos perfectos, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos con el deseo de servir al maestro, ¿no? Así es. Yo quise, bueno, te extiendo la invitación porque yo debo decirlo así, tengo una admiración especial por ti. Yo te conozco de hace mucho tiempo. Y noto cómo toda tu vida habla sobre lo que acabas de decir precisamente, sobre esa presteza que tienes para que donde hay trabajo misionero, tú estás, donde hay proyecto misionero, tú estás, donde hay eventos misioneros, tú estás. Yo te he seguido y he visto cómo te has cambiado de iglesias. Crecimos en una iglesia en común, tú y yo. Así es. Pero después has estado en varias iglesias, has trabajado en esas iglesias y tienes esa ambición desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Esa ambición, o mejor dicho, visión, quito ambición, esa visión de expandir el evangelio. Entonces, eso inspira no solamente a mí, inspira a muchas personas. Pero antes de entrar más en materia y para conocerte más, yo quisiera preguntarte, Javier, si te acuerdas de alguna experiencia tuya que sientas tú que haya impulsado tu cristianismo. Es decir, una experiencia, una vivencia, una anécdota en donde tú sentiste que eso impulsó tu cristianismo y te hizo despertar de ese letargo donde tal vez estaba, ¿no? Qué interesante pregunta. La verdad que siempre he esperado una pregunta de ese tipo porque creo que todos en algún momento hemos tenido altibajos, ¿verdad? Y yo recuerdo, pues siendo todavía un joven, ¿no? Recuerdo un momento en el cual yo sentí que de pronto mi vida se iba apagando, mi vida dentro de la iglesia. Yo llegué a la iglesia alrededor de los 13, 14 años, ¿verdad? Entregué mi vida a Cristo. De ahí en adelante, ¿verdad? Pues empecé a conocer una familia en Cristo, ¿verdad? Y la verdad que pasé momentos muy especiales, pero llegando a cierta etapa de la juventud, ¿verdad? Casi los 17 años recuerdo yo
que de pronto me sentía un poco triste, vacío, como que mi vida dentro de la iglesia ya no tenía esa motivación, ¿verdad? Ya no procuraba incluso cargar mi Biblia. Un desánimo, ¿no? Porque a veces nos toca pasar, ¿no? En la vida cristiana. Y yo recuerdo esa noche llegando a mi casa, pensando en por qué me sentía yo así. Y yo, platicando con Dios, le dije, ¿qué me está pasando? O sea, ¿qué me está sucediendo? Algo siento que me está pasando y que no sé por qué siento ese desánimo, ¿no? De ir a la casa de Dios, de seguir participando. Entonces yo me acosté con esa preocupación, con esa oración. Pero fíjate, Francisco, en la mañana cuando yo me levanté, en mi boca estaba un texto de la Biblia, ¿verdad? El Salmo 42. O sea, yo me levanté diciendo Salmo 42. Interesante. Y fue algo que yo dije, bueno, pero ¿por qué estoy diciendo Salmo 42? Entonces cuando yo voy a la Biblia y empiezo a leer lo que ahí menciona el salmista, ¿verdad? Entonces yo me di cuenta de realmente qué es lo que me estaba pasando a mí, o sea, qué es lo que estaba sucediendo en mi vida. Entonces el Salmo, ¿verdad?, termina diciendo, ¿verdad?, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces yo ahí noté, ¿verdad?, que realmente mi necesidad era de tener un encuentro con Dios verdadero. Y después de ahí yo he sentido un llamado especial de Dios. Después de ahí, bueno, Dios me llamó a diferentes actividades, ¿verdad?, en el servicio dentro de la iglesia. Y yo sentí ahí un antes y un después. Un antes y un después, ¿verdad? Ok. Fíjate, estaba leyendo el Salmo 42 y al final dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Muy adecuado para la ocasión. Fíjate que me llaman la atención dos cosas. Lo primero es que te preocupaste. Y creo que ese es el inicio de hacer las cosas bien. Porque muchas personas, yo también me he sentido así, ¿no? Yo en algún momento también he sentido eso. Sí. Pero muchas personas que habrán sentido eso, la actitud puede ser diferente. ¿Sabes qué? No quiero nada con Dios. Y empiezas con un egoísmo interno o con una negativa interna y empiezas a olvidarte de Dios y empiezas a cuestionar lo que Dios quiere para ti. Pero me interesa que tú dices que te preocupaste. Dijiste, ¿qué pasa conmigo, no? Entonces Dios habla a tu corazón y te pone este salmo. Nada más y nada menos, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, qué bonito es también reconocer que es normal entre los cristianos tener un antes y un después, aún ya estando bautizado, ¿no, Javier? Ya estás bautizado. Claro que sí, así es. ¿Qué le puede decir a alguien que tal vez está bautizado y dice, pues yo no puedo tener ese antes y después, me siento así, ¿no? Bueno, yo pienso que todos tenemos en algún momento esa oportunidad de poder encontrarnos con Dios, ¿verdad? Es verdad que tenemos un llamado en un inicio, ¿verdad?, al compromiso, bueno, a aceptar a Cristo en nuestra vida, ¿verdad?, como nuestro Salvador, ¿verdad? Y muchos tenemos la experiencia de aceptarlo, ¿verdad?, y de entregarnos a Cristo mediante el bautismo. Pero mantenerse, ¿verdad?, no es sencillo, ¿verdad? Necesitamos mantenernos vivos espiritualmente a través del estudio de la Biblia. Entonces, yo pienso que es clave, ¿verdad?, en la vida del cristiano el estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa experiencia muchos la tenemos. El problema es que no todos tal vez nos inclinamos, ¿verdad?, a cuestionar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? En el caso mío, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto? O sea, era algo que yo sentía real, ¿no? Que me estaba de alguna manera sintiendo desanimado, pero bueno, Dios me respondió, ¿verdad? Y sentí como un llamado especial. Así lo sentí yo, como un llamado especial. Fíjate, yo debo confesar algo y esto se lo he dicho a personas cercanas a mí y creo que debemos de normalizar poderlo decir, ¿no? Porque a veces de afuera nos ven, es que ya has bautizado, seguramente ya todo cambió y ya todo es fácil.
pues yo me bauticé, y lo voy a confesar así, sin una convicción espiritual. Ahora, quiero subrayar que, porque a lo mejor alguien piensa, ya ven que los bautizan sin querer. No, la decisión fue mía. Porque Dios nos da la posibilidad de elegir. Entonces uno elige. Yo me acuerdo que yo elegí, pero no experimenté ese cambio en mi vida. Lo hice tal vez por otros motivos. Lo que sí digo y que puede tal vez ayudarle a alguien en encontrar estas razones. Pasa el tiempo, igual que tú, yo también tuve algunos eventos espirituales y algunas experiencias religiosas en donde mi cristianismo detonó también. Entonces, amén. Aquí una de las grandes verdades que acabas de compartir es esa. Es sentarte a pensar qué te está pasando, ponerte en la mano de Dios o pensar en Dios y luego Dios da la respuesta, ¿no? Amén, así es. Entonces, pues bueno, todos tendremos diferentes experiencias y gracias por compartir esta, Javier. Ahora sí, yéndonos directo al tema. Mateo 28, 19 al 20 se ha vuelto el estandarte del cristianismo y del adventismo. Porque a los que no nos conocen somos adventistas del séptimo día y en general, por decirte una idea general, creemos en el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A segunda vez en la tierra. Entonces, Mateo 28, 19, 20 se ha vuelto una especie de estandarte, ¿verdad? O estandarte de batalla, lo digo espiritualmente. Mi pregunta va a ser, Javier, ¿qué significa para ti la Gran Comisión? Pero déjame leer el texto por los amigos que nos están escuchando. No me refiero tanto a que me describas el texto, sino en tu vida personal, para ti, ¿qué significa la Gran Comisión? Dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Está hablando de Jesús. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la Gran Comisión. Hay otros textos que amplían más, pero para ti, Javier Vargas, ¿qué es? Bueno, la Gran Comisión es ese llamado especial del cual yo te comento, ¿verdad? En mi experiencia personal, ¿verdad? Todos, como dije en un principio, ¿verdad? Aceptamos a Cristo, ¿verdad? Pero necesitamos caminar. Los discípulos, Jesús los llamó, ¿verdad? Y tuvieron la oportunidad de caminar con Jesús, ¿verdad? Tuvieron la oportunidad de ver los milagros, tener esa experiencia. Entonces, Dios nos llama, nos hace un llamado especial, ¿verdad? En esa Gran Comisión, ¿verdad? Después de haber tenido una experiencia también. Por eso es tan importante que nosotros estemos preparados, ¿verdad? Para salir. Entonces, para mí la Gran Comisión es ese segundo llamado que el Señor te hace para salir, ¿verdad? No todos siempre están dispuestos a salir, ¿verdad? Tú sabes bien, ¿verdad? En nuestra iglesia hay quienes pasan pues muchos años, ¿verdad? Sin tener esa experiencia, ¿verdad? De salir, de emprender, ¿verdad? Un plan, un proyecto, ¿verdad? Como en el caso, bueno, tuyo, que estás hoy emprendiendo en este espacio, ¿verdad? Conversatorio. Es eso, ¿no? Es Dios a cada uno nos ha colmado de dones, ¿verdad? Habilidades. Es verdad que en un principio, ¿verdad? No tenemos, ¿verdad? Esa visión, ¿verdad? Llegamos a la iglesia con muchos errores, fallas, pero Dios nos hace un llamado y yo lo sentí, ese llamado, ¿verdad? Después de esa experiencia que tuve en esa etapa de la juventud, yo sentí que el Señor me llamó para algo especial. Interesante. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántos estudios bíblicos has dado en tu vida? Digo, a lo mejor es una pregunta, no fuera de lugar, pero sí compleja. Pero ¿alguna vez te has preguntado cuántos has dado? Híjole, nunca he hecho ese conteo. Pero muchos, ¿no? Pero la verdad es que, fíjate, aprovechando, ¿verdad? Esta pregunta, sabes que si hay algo que me apasiona, Francisco, es dar estudios bíblicos. ¿Dónde surge esta pasión, Javier? Yo no me siento un experto, ¿verdad? Pero si algo me gusta a mí es compartir la palabra, o sea, dar un estudio bíblico. Tú me puedes invitar a predicar en la iglesia, pero créeme que no tengo esa misma, o sea, no me siento yo, ¿verdad? No me siento, o sea, no es lo mío, por decir un ejemplo, aunque lo hago de todo corazón, ¿verdad? Pero a mí, invítame a dar un estudio bíblico, ¿verdad? Eso me encanta a mí, o sea, compartir. No sé, la verdad no tengo el dato, ¿verdad? Pero no sé. Pero ¿dónde encuentras esa inspiración? ¿Qué es lo que sientes? ¿Sientes que
estás impactando la vida de alguien o sientes que le estás haciendo caso a Dios o te sientes contigo mismo. ¿Cómo es esa inspiración, ¿no? Bueno, tú sabes bien, ¿verdad? Ya mencionaste cómo nos tocó crecer en la misma iglesia, ¿verdad? Y la verdad que hay personas que nos inspiraron, ¿verdad? Sí. Entre ellos tu mami, ¿verdad? Que en paz descanse, fue una inspiración. En algún momento yo les acompañé a ella y a la hermana Basilisa, ¿verdad? A dar estudios bíblicos. Y yo me emocionaba la forma en cómo ellas presentaban la palabra, ¿verdad? Y cómo ilustraban al estudiante, ¿verdad? De la Biblia. Y la verdad que yo me emocioné, ¿verdad? Fui con ellas en algunas ocasiones, ¿verdad? A algunos estudios bíblicos. Y me llama la atención cómo ellas también me procuraron invitar. O sea, porque yo la verdad no tenía mucha experiencia, ¿verdad? Pero fíjate cómo Dios también las usó a ellas, ¿no? En cierta manera, ¿no? Para no hacernos a un lado. Porque muchas veces el adulto ve al joven, ¿verdad? Y dice, no, no tiene, ¿verdad? Como que no tiene aquí parte, ¿no? En el trabajo misionero, pero fíjate cómo Dios usó a las hermanas también y me incluyeron en algunas de las visitas, ¿verdad? Que me tocó, estar acompañándole a algún estudio bíblico, ¿no? Sí, qué importante es volverte mentor de alguien, ¿no? Amén. Y ahora que uno ya está en la etapa de adultez, pues esa es una buena lección. Acercar a los más jóvenes para que escuchen una estructura de una escuela misionera o de un estudio bíblico, ¿no? Y por los que no conocen, bueno, tanto a las dos hermanas que mencionaste, Dios las ha llamado al descanso. Así es. Pero hay algo que me sorprende, Javier, y yo ahí veo el milagro de la transformación que Dios hace. Y es el hecho de que ambas no llegaron a tercero de primaria. O sea, en ambos casos, las dos hermanas no llegaron a tercero de primaria. Y tú las conociste y quiero platicarle a nuestra audiencia. Una mente profunda, una capacidad de análisis, de estructurar lo que iban a decir. Una de ellas, excelente para poner ejemplos y poner alegorías, ¿verdad? Y se complementaban muy bien. Lo digo porque es interesante ver cómo Dios transforma a aquel que quiere trabajar. Amén. Así es. O sea, Dios llama, pero al que llama capacita, ¿no? Definitivamente. Esas hermanas eran unas expertas, ¿no? La verdad, en presentar la palabra. Como dices tú, hacían una buena dupla, ¿no? En el trabajo misionero. Y la verdad que era una inspiración. Sí, cómo no. Hay que más decir yo de mi querida madre, ¿verdad? Así es. Hablando de los estudios bíblicos, Javier, Sí. y tantas vivencias que has tenido, ¿hay alguna vivencia o experiencia que puedas compartirnos particular de alguien que leíste algún estudio, algo que lo traes y que no se te olvida, que pudieras compartirnos? Pues hay algunas experiencias, ¿verdad? De estudios. De momento sí me acuerdo aquella ocasión que tocando puertas fuimos a llegar a la casa de una familia, ¿verdad? Donde había dos jóvenes, ¿verdad? Que posteriormente se entregaron a Cristo, ¿verdad? Pero recuerdo yo en una de esas reuniones en las que estudiamos, llegó el abuelito del joven, ¿verdad? Con el que estudiamos la palabra de Dios. Y él había bebido, ¿verdad? Entonces él nos cuestionaba mucho un tema, ¿verdad? Un tema sobre X, ¿no? X tema. Yo no recuerdo ahorita de momento cuál fue el tema, pero yo recuerdo que él insistía mucho, ¿verdad? En querer una explicación sobre lo que había sucedido. Y yo le presenté mi parte, mi posición, ¿verdad? Pues con respeto, ¿no? Respondiendo a lo que yo sabía que él no estaba en todos los sentidos, ¿no? Pero Sí. esa ocasión me acompañó Javi, el niño, bueno, un joven, ¿verdad? El mayor, a dar el estudio bíblico. Entonces él, de pronto, él tomó la palabra en el estudio bíblico, siendo un jovencito de 8 años aproximadamente, ¿verdad? Yo vi que él intervino en la plática, o sea, cosa que no estaba planeado, pero él le presentó una respuesta, ¿verdad? A la persona.
De 8 años. Sí, de 8 años, ¿verdad? Y a mí eso me impactó mucho, ¿verdad? Ver cómo finalmente, Dios obra también en los hijos, ¿no? De alguna manera, en el trabajo que a veces uno realiza, ¿no? Y en muchas ocasiones él nos acompañó, Misael también. Y pues bueno, esa es una de las experiencias. Tengo muchas, ¿no? ¿Y esas personas están ahorita dentro de la iglesia, los jóvenes? Sí, ellos, Pedrito y Grecia. Ah, bueno, sí, ¿Verdad? los conocemos. Se mantienen ahí, ¿verdad? En el camino de Dios, gracias a Dios. Sí, fíjate, mi pregunta es por lo siguiente, y con esto yo quisiera que más de uno se pusiera a reflexionar sobre el impacto que tiene la decisión de una persona como tú, Javier, en ese momento que acompañaba a tu hijo, tienes de levantarte, preparar un estudio y ir a una puerta. Porque en ese momento, 2 líneas que existen, una persona que conoce y una persona que no conocen, Dios las une, las hace que se encuentren para bendición. Amén. Si esas 2 líneas, en el caso de tu vida y la de ellos, no se hubiera unido, tal vez ellos no conocerían de Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque me hace recordar el caso de Cornelio en la Biblia, en el libro de Hechos. Cómo Cornelio era un buen hombre, era un hombre que incluso había aprendido un poco de la experiencia de los judíos, pero tenía un evangelio a medias. Tal vez estas personas que decidieron entregar su vida a Cristo eran buenas personas. Y ahí es donde decimos, bueno, hay muchas buenas personas, pero les hacía falta la gran pieza del rompecabezas que era Jesucristo. Y en ese momento Dios utiliza a una persona que siente las ganas de prepararse, siente las ganas de ocupar su tiempo y dice, vamos a ir. Y gracias a ese esfuerzo humano complementado por el esfuerzo divino o el favor divino, tenemos la bendición de un alma convertida, fíjate. Fíjate qué pasó, Francisco, en relación a lo que estás comentando. Algo interesante que yo resalto es que en esa ocasión, nuestro plan era impactar la Tolteca. Y La Tolteca, perdón, es una colonia. Una colonia, sí. Exacto, sí. Habíamos distribuido las manzanas. En la manzana que a mí me tocó evangelizar o tocar puertas, la gente me rechazó. Totalmente, o sea, la gente ni me abría la puerta. ¿Te pudiste haber desistido? Sí, yo pude haber dicho, ya no voy. Pero ¿sabes una cosa? Esa era ya la segunda ocasión que íbamos a la colonia. Pero esa ocasión un hermanito no fue a hacer el trabajo, no fue a la iglesia, no estuvo. Y a él le habíamos asignado esa manzana, a él y a otra persona, ¿verdad? Su pareja misionera. Entonces, a mí se me ocurre, esa ocasión iba con Misael, el más pequeño, y le dije, vamos a cruzarnos del otro lado, vamos a invadir el terreno del hermano que no vino. Y entonces fue ahí donde toqué la puerta de estos jóvenes, ¿verdad? Y recuerdo todo el momento, ¿verdad? Cómo se dio el contacto, ¿verdad? Con él, ¿verdad? Con la familia. Recuerdo perfectamente la escena, ¿no? Y fíjate, o sea, como lo que tú dices, como una decisión, ¿verdad? Una decisión que Dios hace su parte. Y ese sentido que tuviste de decir, vamos para el otro lado de la acera y todo eso, Dios lo va preparando, ¿verdad? Y como en el caso de Cornelio, cuando él estaba rogando, ¿verdad? Porque era un hombre bueno, Dios ya le estaba diciendo a través del Espíritu Santo al apóstol Pedro, hey, va a venir una compañía de personas a buscarte para que vayas con una persona que no conoces. Y Dios hace que esas personas se encuentren. Aquí tenemos otra enseñanza, Javier. Yo creo que tú lo sabes, ¿verdad? Obviamente. Y es el hecho de que Dios no manda a sus ángeles ni hace el evangelismo él solo, sino que es algo que nos delega a sus hijos para que nos involucremos. Deja tú, alguien podría decir, ¿para hacerle un favor a Dios? No, para bendición de uno mismo. Así es. Y en ese momento Cornelio tuvo una enseñanza profunda del apóstol Pedro. Y así es como funciona. Qué bueno que pusiste ese ejemplo de cómo Dios une las situaciones para que esos encuentros, ¿verdad? Que la persona que tiene el mensaje tenga con la que no tiene el mensaje y que sean encuentros con efectos para la posteridad y para la eternidad se den. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Y yo lo dejo en la reflexión de los que nos están escuchando de
pues anímense, o sea, hagan algún proyecto misionero. Este es un proyecto misionero. Seguramente tú tendrás ideas de proyectos diferentes, innovadores, con tecnologías, como sea, pero dedica tu tiempo a atender este llamado urgente y de hacer discípulos, dice el libro de Mateo, ¿verdad? Javier, quiero hacer como que un espacio en esta charla para preguntarte y sacarte un poquito de tu zona de confort. Si estuviera Jesús aquí sentado, ¿qué le preguntarías o qué le dirías? Imagínate a Jesús que está aquí sentado con nosotros. Pues la pregunta que yo le haría a Jesús es, ¿por qué nos amaste tanto? O sea, la verdad, yo no alcanzo a comprender el amor de Dios, o sea, hasta su magnitud, ¿no? Por lo que hizo por nosotros, ¿verdad? Yo le preguntaría eso. ¿Por qué nos amaste tanto? ¿Por qué nos amaste tanto? No tenía necesidad a que lo apedrearan, a que lo latigaran, a venir a morir por nosotros, dejar su divinidad. No tenía necesidad, ¿verdad? ¿Cómo entender eso? Ya se lo estaremos preguntando cuando Él venga, porque la Biblia habla del que Él va a regresar, ¿no? Amén, así es. Yo en mi vida, yo podría decir que he visto milagros. Y a mí me gusta preguntarle a los que nos visitan en este espacio, ¿qué opinión tienen de los milagros? Tal vez la audiencia nos está escuchando y pues, nos dice, ¿de qué están hablando? O sea, yo ya no veo el mar abierto para que pase a una persona que está ante una dificultad. No veo muertos resucitar. Pero yo tengo la plena convicción de que aún existen los milagros. ¿En qué sentido en tu vida has experimentado o estado cerca de de esta convicción de que los milagros de Dios todavía existen? Pues nosotros somos un milagro. Creo que el hecho de levantarnos, ¿verdad? Cada día, el hecho de poder recibir el alimento diario, ¿verdad? Sin duda alguna que somos un milagro en esta tierra. O sea, finalmente, el momento que nos despertamos, ¿verdad? Podemos tener esa bendición de poder agradecer a Dios, ¿verdad? Por lo que Él hace por nosotros. O sea, Dios sigue transformando personas, Francisco. Hoy hay, ¿verdad? Personas, ¿verdad? Que su vida giraba en torno a, no sé, algún vicio, ¿verdad? Algún mal. Y vemos hoy personas tomando decisiones. Vemos personas que son transformadas por el poder de Dios. Finalmente, el mayor milagro es ver personas transformadas. Por eso yo digo, nosotros somos un milagro también, aunque no hemos alcanzado tal vez una santidad, ¿verdad? Pero somos un milagro también. Es relevante pensar en nosotros como milagro y eso me abre a mí también otras reflexiones, ¿no? Y tienes razón, yo también he tenido tengo muchos ejemplos de personas que han cambiado drásticamente y siempre lo digo aquí, el que en mi familia, amigos, uno mismo también que tiene sus dificultades, su tendencia al mal, a pecar, ¿no? Pero yo quisiera preguntarte ahora desde otra perspectiva del evangelismo y llegando un poco a la mente juvenil. Sí. En ocasiones el tema con el evangelismo juvenil es la vergüenza y la pena. Okay. Pablo, ¿verdad? El gran Pablo, siempre esas palabras, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Yo en algún momento me he avergonzado de la palabra de Dios en mi juventud, ¿no? Y tengo varias experiencias en donde, pues, tristemente así fue, y lo digo tristemente, sí, porque luego pude cambiar, ¿no? Pero en algún momento tú te has avergonzado del evangelio, ¿y qué le dirías a alguien que siente vergüenza o pena? Bueno, pues yo creo que, como dices tú, ¿verdad? Muchas veces, tal vez, digo, todos en algún momento hemos caído, ¿no? Hemos fallado, ¿no? En la vida cristiana no siempre es todo hacia arriba, ¿no? O sea, tenemos experiencias, vamos creciendo, tropezamos, nos levantamos.
Pero en algún momento también tal vez me he equivocado. O sea, en algún momento también no he hecho de alguna manera las cosas como Dios quisiera, ¿verdad? Y bueno, hay algunas experiencias, ¿no? Que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Especialmente en la etapa de la juventud. Recuerdo aquella ocasión, un grupo de jóvenes, ¿verdad? Planeamos hacer un viaje, ¿no? A Puerto Vallarta, ¿verdad? Y nos organizamos, éramos 3. Y bueno, decidimos a irnos a la aventura, ¿no? Porque finalmente ni habíamos reservado ni nada, nos fuimos así nada más. Mochilazo. En una Semana Santa, ¿no? Que aprovechamos esa época de vacaciones. Y pues en esas fechas todo está lleno, saturado, los hoteles. Así que anduvimos busque y busque. Finalmente llegamos ahí a un hotel. No estaba así que digamos en condiciones Tan buenas. tan favorables, ¿no? Pero finalmente el dueño del hotel nos consiguió ahí un cuarto, ¿verdad? Y recuerdo yo que pues le pedíamos lo básico, ¿no? Pero ya cuando entramos ahí empezamos a ver muchos desperfectos, ¿verdad? Especialmente en el baño, en el sanitario. Y entonces empezamos como a incomodarnos, ¿no? Porque dijo, bueno, este señor nos ofreció algo, ¿verdad? Y realmente no está en condiciones. Así que, pues vamos a reclamarle, ¿no? O sea, nosotros luego empezamos como que a molestarnos, ¿no? Incomodarnos y fuimos un poquito ahí como que A echar pleito, a a echar un poco de reclamar. pleito, ¿verdad? Y entonces el señor finalmente nos cambió de lugar, ¿verdad? Habilitó otro cuarto que tenía desocupado y ahí medio acondicionó y nos movió de lugar. Pero ya nosotros nos habíamos mostrado un poquito molestos con él, ¿verdad? Bueno, ya se nos fue pasaron los días, ahí 2, 3 días que estuvimos, creo. Y me acuerdo que era un viernes. Y entonces dijimos, mañana pues hay que ir a la iglesia. Como todo buen adventista, tenemos que ir a la iglesia, Un ¿no? sábado, sí, No claro. podemos quedarnos aquí en otro tipo de actividades. No, pues ya como las cosas se habían calmado un poco con el dueño del hotel, que era el mismo que el dueño era el mismo que nos atendía, o era el manager, tal vez, no sé. Y nos acercamos con él y le preguntamos, oiga, queremos preguntarle dónde queda, porque checamos el directorio y vimos que la iglesia adventista estaba en la calle Roma. Creo que así se llama, la calle Roma. Entonces cuando llegamos y le preguntamos, ¿dónde está la calle Roma? No le preguntamos por la iglesia adventista, sino le preguntamos dónde está la calle Roma. Porque como nosotros sabíamos que habíamos discutido con él un poco, pues no queríamos decir somos adventistas, ¿verdad? Total Ok. que le preguntamos y él dijo, se sorprendió para empezar, dijo, ¿buscan algún lugar en especial? No, queremos nada más saber. Nada más por saber. Bueno, nada más por saber. Pues miren, bien, así bien exacto, él bien preciso, mira, van a recorrer para allá tantas calles, está un negocio tal, en esa esquina voltean a la derecha y a media cuadra, dijo, esa es la calle Roma, nos dijo así, ahí está la calle Roma. Ah, muy bien, nos ubicó bastante bien. No, pues muchas gracias. Ya nos fuimos. Llegamos a la iglesia. Nos sentamos como a mitad ahí de las bancas aproximadamente. Cuando ya estaba iniciando la escuela sábado, ya estaba por iniciar el repaso de lección, volteamos hacia la puerta y el que estaba parado ahí era el dueño del hotel. Híjole. Y él nos vio también y en ese momento pues sentimos pena. Pues cómo no, ¿verdad? Me imagino la escena y no me hubiera gustado estar en su lugar. No sé qué hubiera hecho yo. A lo mejor me hubiera salido por pena. ¿Qué hicieron ustedes? Esa ocasión terminó el culto, ¿verdad? Y entonces él nos despidió así. Nos dijo brothers y clientes. Nos dijo así. O sea, en buen plan el señor. En buen plan. Sí, no, finalmente, o sea, él fue muy atento al final, finalmente. Ok, y no hubo una especie como de charla de reconciliación, así de que, oiga, pues... No, porque como te digo, ya
eso fue al inicio de la llegada, ¿no? Nos incomodamos. Ok. Pero ya al final, pues como que la cosa se fue tranquilizando, ¿no? Sí. Ya nos veía él ahí en el hotel, entonces no nos decía nada. Y cuando nos topamos en la iglesia, ahí sí fue la pena, ¿no? Que sentimos nosotros. Entonces, Sí, bueno, muchas veces como jóvenes nos pasa, ¿no? sí, cometemos errores. Cuando se da, bueno, esto me lleva a pensar en que el cristianismo, el sermón mejor predicado es el ejemplo y el testimonio, ¿no? Así es, sí. Pues seguramente, bueno, no seguramente, un elemento importantísimo de la Gran Comisión, de hablar sobre predicar, de hablar sobre dar un sermón o dar un estudio bíblico o estar hablando de algunas citas bíblicas, pues tiene que ir respaldado de eso, porque qué vacío sería un sermón, por ejemplo, de alguna persona que, no sé, que ejerce violencia familiar, por poner un ejemplo. ¿Qué hueco sería un sermón o un estudio bíblico de una persona que maldice, que no da un buen testimonio? Es más, que no es un buen ciudadano. Así es. O que, híjole, que su comportamiento no es ético dentro del trabajo. Hay muchas formas y creo que hay que decirlo porque es el momento también de tomar la responsabilidad como cristianos y tratar de, bueno, no tratar, sino estar predicando también con el ejemplo y el testimonio. Yo creo que eso te acuerdas porque seguramente marcó también tu cristianismo y dijiste, a ver, ¿qué pasa, no? Exacto. ¿Cuáles fueron las reflexiones posteriores a eso? No, pues finalmente yo creo que tenemos que aprender de esto, ¿no? Y aunque a veces suframos incomodidad, ¿verdad? Aunque a veces de pronto las cosas no se dan como quisiéramos, pues tenemos que tratarlo como cristianos, ¿verdad? No podemos ponernos en una posición de enojo, ¿verdad? Sino que debemos buscar la manera de solucionar las cosas, ¿no? O sea, de alguna manera, pues aprendimos a mantener la calma también, ¿verdad? Finalmente el Señor nos resolvió el problema. Entonces, creo que hay muchas cosas que podemos nosotros mantener la calma y Dios de alguna manera nos va a dar la salida también. Finalmente Él nos hizo provisión de un lugar, ¿verdad? Entonces, de alguna manera las cosas se solucionan. Así es. Hace un momento, tras bambalinas, y ya con esto tal vez vamos aterrizando un poquito más la charla, tú me compartías el tiempo que inviertes en trasladarte, en ir a la iglesia. Y como dije al inicio, tú eres una persona que ha estado inquieta espiritualmente, ¿verdad? Inquieta en el sentido de ahora me voy a otro proyecto misionero allá, ahora me voy a otra iglesia, pero con un propósito misionero. Así es. ¿Qué es lo que te mueve a ti para utilizar el tiempo que utilizas en las cosas de Dios? Es decir, uno de los aspectos de mayordomía que a veces dejamos de lado porque nos enfocamos en el dinero, en los recursos económicos, es cómo utilizamos, cómo está nuestra agenda respecto a las cosas de Dios, ¿no? Y creo que ahí estuvo el problema del joven rico, ¿no? Porque estaba enfocado en otras cosas y no en las cosas de Dios. Yo te pregunto en ese sentido, ¿no? ¿Qué es lo que te hace utilizar tanto tiempo tuyo en las cosas de Dios? Pues mira, finalmente lo que nos mueve, ¿verdad? Es el hecho de saber que Cristo, ¿verdad? Estuvo dispuesto a venir a esta tierra, ¿verdad? Esa es nuestra mayor motivación, Cristo, ¿verdad? El hecho de que Él estuvo dispuesto a dejar su trono, ¿verdad? Y venir a salvarnos y aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Esa es nuestra mayor motivación, porque si no es esa mi motivación, ya no estuviera yo en esto, la verdad. Finalmente a veces pasamos dificultades, ¿verdad? Situaciones difíciles. Y la verdad que eso es lo que nos mueve, la verdad, el amor de Cristo, ¿no? Como dice, el amor de Cristo nos constriñe. Nos constriñe. ¿no? ¿Verdad? Dice el mensaje, el lema de los días mayores, el amor de Cristo nos motiva. Sí. Fíjate, hay una frase también en relación a lo que comentas, de una frase que yo en una ocasión vi en una iglesia, que también me impactó mucho.
Fíjate, dice la frase y que yo la comparto mucho es, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Y esa frase me ha impactado, o sea, me ha impactado porque ya lo he experimentado. Y es que cuando nosotros nos dedicamos a Dios, cuando colocamos a Dios en nuestra agenda, en nuestro tiempo, ¿verdad? En nuestras comodidades que a veces quisiéramos tener, ¿verdad? Y salir de esa zona de confort. Dios obra poderosamente, o sea, definitivamente que Dios se ocupa de nosotros, de nuestro sustento diario. Te quise hacer esa pregunta ya casi para finalizar, porque tal vez alguien nos está viendo y nos ven muchas personas que no son cristianas, y a veces los no cristianos ven esto que acabas de decir como una narrativa vacía. O sea, dedico tiempo porque quiero agradar a Dios, o dedico tiempo porque Dios murió por mí, o dedico tiempo porque Dios pagó por mis pecados. Y para muchas personas les puede sonar una narrativa vacía, pero tú lo dices después de habernos platicado experiencias que has tenido en el evangelismo. Yo te conozco y les puedo decir a las personas que es una persona bien activa, proyecto tras proyecto, y que ha aprendido a abrazar esa cita de Mateo de la Gran Comisión, y es precisamente lo que quiero dejar en la mente de las personas. Antes de finalizar ya, a lo mejor te voy a preguntar si quieres cerrar con alguna última idea o reflexión, para que te vayas preparando, pero yo quiero leer un pasaje ya para finalizar. En San Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Esto lo decía el Señor Jesucristo en ocasión de los discípulos, enseñándoles con una metáfora de agricultura, pero es una forma de que les quería decir: aguas, porque ya las personas están listas, ya se está sembrando, ahora nos toca ir a seguir sembrando, pero luego también cosechar, ¿no? Entonces, eso es también otra perspectiva de la Gran Comisión. Ahora sí, Javier, no sé si quieras cerrar con una última idea sobre este tema. Pues solamente decir, ¿verdad?, que Dios, sin duda alguna, tiene un propósito para nosotros. O sea, todos los que hemos sido llamados, Dios nos llama porque Él tiene un plan para nosotros. Y Dios espera, ¿verdad?, de nosotros también que podamos responder, ¿verdad?, a ese llamado. Que no retengamos, ¿verdad?, ese llamado que el Señor ha hecho, ¿verdad?, que no tardemos en responder. Dios finalmente tiene cosas maravillosas, ¿verdad? Dios quiere que nuestra fe pueda crecer, ¿verdad? ¿Y cómo va a crecer nuestra fe si nos quedamos quietos, ¿verdad? Tenemos que salir, ¿verdad? Tenemos que compartir. Dios quiere, ¿verdad?, que tengamos esa experiencia de crecimiento, ¿verdad? Porque mientras no lo tengamos, no vamos a poder ver los milagros del Señor, las bendiciones. Entonces, necesitamos tener esa experiencia, ¿verdad? Ese salir, ¿verdad? No tener miedo. Y Dios se va a encargar de lo demás, definitivamente. Así es. Me quedo con esas dos reflexiones. La inicial que decías, una vez que se entra al cristianismo, hay que seguir caminando. Lo dijiste y que me hizo mucho sentido. Y esta final, una vez que se está en el cristianismo, no hay que retener, ¿verdad? O sea, ¿retener en qué sentido? Decía un pastor, ¿no? Parecemos el asador, que todo para nosotros, nada más queremos para nosotros. Nos guardamos las verdades, nos guardamos las bendiciones y no queremos ser centrífugos, que predicar hacia afuera, ¿no? Entonces me quedo con esas dos reflexiones. Javier, pues muchas gracias de habernos acompañado. Oro a Dios por tu vida y por tu trayectoria. Gracias. Es un gusto tenerte por aquí con nosotros y de verdad que nos deja mucha enseñanza tus aportaciones sobre esta gran comisión y esta urgencia que deberíamos todos tener, esa llama encendida en el corazón de la urgencia de compartir el evangelio. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios les bendiga. Este ha sido otro episodio más del conversatorio.